Bien, bueno, el día de hoy vamos a iniciar la unidad número 7, que es de equilibrio químico y espontaneidad. Voy a compartir entonces contenido y más bien la próxima semana sí les pediría que de repente ya vayan pensando en un día y en una hora para hacer ejercicios, ¿no? Y recuperar estas 2 horas del día de ayer. Bien, voy a compartir entonces contenido. Bien, equilibrio químico y espontaneidad. El equilibrio se puede definir como un estado en el cual no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. Y cuando se habla de cambios en el ámbito de la química, se refiere pues a cambios de concentración, ¿no? O de cantidad de sustancias, reactantes y productos. Bien, el equilibrio entonces químico se puede conseguir a temperatura constante. Los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos vuelven a transformarse en reactantes. Eso quiere decir de que hay coexistencia de reactantes y de productos a la vez. Hay coexistencia, ¿no? Bueno, en esta semana se ha llevado a cabo justo la práctica de laboratorio denominado cinética y equilibrio químico, ¿no? Entonces hemos podido apreciar ello, ¿no? Voy a pasar un video un tanto similar, ¿no? Después de una vista más al que se vio en la práctica de laboratorio número 7. Bien, entonces las concentraciones de reactantes y de productos permanecen constantes. Y no se debe confundir con un equilibrio físico, ¿no? El ejemplo es el que se muestra, ¿no? Del agua, ¿no? También hay un equilibrio, pero es físico, ¿no? Agua líquida coexistiendo con agua gaseosa, ¿no? O agua vapor. Mientras que este sería pues un ejemplo de un equilibrio químico, ¿no? La descomposición de esta sustancia en esta otra. Y en la fase gaseosa, ¿no? Ambos. Cuando en un sistema de equilibrio todos los componentes se encuentran en la misma fase, como es este el caso, se habla de equilibrio homogéneo, ¿no? Y cuando están en diferentes fases, sería pues heterogéneo. Bien, acá sería pues el ejemplo. Y en equilibrio químico, entonces nos estamos refiriendo a reacciones reversibles. Y eso se indica con una doble flecha. Reacciones reversibles, que por la misma naturaleza de estas reacciones reversibles son reacciones normalmente de bajo rendimiento. Si recordamos lo que ya lo he manifestado en reiteradas oportunidades, ¿por qué se lleva a cabo una reacción química como esta? Puede tener dos razones, ¿no? Y que normalmente esas dos razones son excluyentes. O porque deseo un producto, este puede ser el producto deseado que se obtenga a partir de ese reactante, o porque se desea aprovechar la energía liberada, que es el caso de las reacciones de combustión. En las reacciones de combustión no interesan los componentes, o sea, los productos, ¿no? Los componentes que ya lo hemos visto pues en demasía, que se forman en la reacción de combustión. Lo que interesa es la energía liberada, ¿cierto? Bien, entonces acá vamos a hablar de equilibrio químico en donde interesan los productos formados, ¿sí? Dejando de lado pues la parte energética. Bueno, este es un caso de producción de amoníaco en donde se llega a alcanzar un estado de equilibrio, ¿no? Se forma amoníaco a partir de nitrógeno y de hidrógeno, es decir, a partir de sustancias elementales, ¿no? Entonces se tiene por acá
las dos sustancias elementales en recipientes diferentes y a través de un compresor pues ingresan al sistema, ¿no? Hay un convertidor catalítico, es decir, hay un catalizador por allí y miren las condiciones de la reacción, ¿no? 1000 atmósferas y 500 grados centígrados. A estas condiciones va a haber un rendimiento de la reacción. Y si recordamos el principio de Le Chatelier, ¿no? Que es aquel que nos permite perturbar los sistemas en equilibrio, este es el sistema en equilibrio, entonces se puede desplazar esta reacción hacia la mayor producción de amoníaco, ¿no? Como cambiando la presión o cambiando la temperatura, que digamos son los dos parámetros más usados, ¿no? Para aumentar el rendimiento de la reacción, ¿no? Porque desplazar el equilibrio hacia la derecha y formar más amoníaco es aumentar el rendimiento o la eficiencia de la reacción, ¿no? Pero también sabemos que hay otra alternativa, ¿no? Que es el cambiar la concentración. ¿Cómo podemos cambiar la concentración? Cada vez que a medida que se va formando amoníaco, se va retirando amoníaco del sistema. O sea, retiramos amoníaco a medida que se va formando, o la otra alternativa es inyectando más reactante, ¿no? Nitrógeno, o también podría ser hidrógeno, ¿no? Entonces se va inyectando y bueno, ¿no? Se va cambiando, por tanto, la concentración o bien de reactantes por aumento o bien de productos por disminución. De tal manera que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ¿no? Porque la idea es desplazarlo hacia la derecha, hacia mayor cantidad de formación de productos. Bien, y bueno, hay, como vemos acá, todo un sistema de unidades ¿no? Relacionadas con esta producción de amoníaco, ¿no? Que finalmente pues implica el uso de un condensador para enfriarlo y tener amoníaco líquido, ¿no? Usar gas o manipular gas es más complicado, ¿no? Más fácil es líquidos o sólidos, ¿no? Vamos a ver un video, sobre todo para la sección F, que el día de ayer, bueno, gracias a Pablo, pudimos, a pesar del percance que tuve en casa, editar la clase y bueno, él ayudó, ¿no? A que así sea, pero no fue pues, como hubiera deseado, ¿no? Entonces, quería compensar eso proyectando 2 veces este video que es similar al video que se usó en la práctica de laboratorio. Voy a cambiar entonces al modo de presentación de video o de calidad de video, ¿no? No tiene audio este video, pero se puede entender muy bien, ¿no?
Bien, como ya les había mencionado, el video es similar al de la práctica de laboratorio número 7, en donde se puede apreciar pues el sistema en equilibrio simplemente por coloración, ¿no? El color amarillo implica alta concentración de iones cromato, mientras que el color naranja, alta concentración de iones dicromato. Pero eso da lugar a que si es amarillo, siempre haya la presencia de iones dicromato, no solamente que en pequeñas cantidades. Y si la solución es anaranjada, haya la presencia de iones cromato en pequeñas cantidades, ¿no? Porque el sistema es en equilibrio. Debe de coexistir reactantes y productos, solamente que la coloración simplemente indica la mayor cantidad de un determinado ion, ¿no? Pero hay los dos presentes. Bueno, y en el video se ha podido apreciar también de que el sistema en equilibrio se puede perturbar, ¿no? Por adición de ácido, de base o por una sal, ¿no? Como es el caso del nitrato de... Bien, entonces, bien, acá hay otro sistema en equilibrio que ya se mencionó y que gráficamente se puede también visualizar cuándo, en qué momento se alcanza en equilibrio, ¿no? Si se grafica concentración versus tiempo, en todos los casos concentración versus tiempo,
Entonces, en el tiempo 0 se tiene N2O4, 0, ¿no? En concentración. Y solamente existe NO2, ¿no? NO2 que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de NO2 disminuye, significa que es reactante, ¿no? Mientras que la de N2O4 aumenta, pero llegará un momento en este tiempo en donde las concentraciones son iguales de ambas sustancias. Es decir, este es el tiempo a partir del cual se alcanza el equilibrio. Bien, esta es otra situación en donde en el tiempo 0 no hay nada de NO2, pero sí de N2O4, que sería este el caso, ¿no? Y bueno, a medida que el tiempo aumenta, la concentración de N2O4 disminuye, ¿no? Ratificando que es reactante, mientras que de NO2 aumenta porque es producto. Y nuevamente en este tiempo la concentración permanece constante de ambas, ¿no? De ambas sustancias. Es decir, se ha alcanzado el equilibrio. Pero el equilibrio solamente se puede alcanzar si la temperatura permanece constante, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre presente. Y bueno, una tercera situación donde en el tiempo 0 hay ambos, ¿no? Ambas sustancias presentes. N2O4 y NO2, ¿no? Sin embargo, la concentración de NO2 disminuye en el tiempo, significa que si bien hay inicialmente esta sustancia, el reactante es este, ¿no? NO2, porque la concentración de N2O4 va aumentando en el tiempo. Y nuevamente acá, este es el tiempo en el cual se logra alcanzar el equilibrio. Entonces, en una gráfica, como hemos visto, bueno, en 3 gráficas, ¿no? Como lo estamos viendo, cuando se alcanza el equilibrio, la concentración permanece constante. No quiere decir de que esta reacción se paralice, ¿no? Sino que la velocidad, para esta reacción en particular, la velocidad de descomposición de esta sustancia se iguala a la de formación de esta otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, como se iguala, ya no se nota en realidad, o sea, es como si no se llevara a cabo en el tiempo, ¿no? Esto. Pero sí, porque simplemente velocidades son iguales, ¿no? Bien, bueno, ratificando lo mismo que ya lo he comentado. Y por acá se tiene algunos datos de concentraciones iniciales y concentraciones en el equilibrio, ¿no? Para este sistema de acá. Y este sería la velocidad, ¿no? En concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, a medida que transcurre el tiempo, las concentraciones van variando y acá sería el cociente que nos da el ratio, como se dice, ¿no? De concentraciones, y esta en otra expresión que sería propiamente la expresión de la constante de equilibrio, ¿no? Precisamente es una constante de equilibrio porque los valores así lo dicen, ¿no? Son valores muy parecidos, que la diferencia la da pues la parte experimental nada más, ¿no? Pero esto es una constante en realidad, ¿no? Para este sistema de acá, ¿no? Bien, entonces esta es la expresión ya conocida de la constante de equilibrio, o sea, para todo sistema en equilibrio, cualquiera que sea en este caso equilibrio gaseoso, hay una constante de equilibrio, cuya expresión ya la conocemos, ¿no? Bueno, la conocemos en términos de concentración o en términos de presión también, ¿no? En términos de concentración sería la concentración de productos, en este caso hay un solo producto,
elevado a su coeficiente estequiométrico entre la concentración del reactante elevado también a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Si hubiera más de un producto, bueno, acá se multiplica y de la misma manera se eleva su coeficiente estequiométrico, lo mismo sería en el caso de reactantes, ¿no? Bien, y este es el valor de la constante de equilibrio, resultado de la parte experimental. Bueno, y a este se le conoce con el nombre de la ley de acción de masas, ¿no? En esta expresión general de una reacción química en equilibrio, donde A y B son reactantes y C y D son productos, la ecuación estaría balanceada, estos serían sus coeficientes estequiométricos. Esta sería la expresión, entonces, general de una constante de equilibrio para un sistema en equilibrio como este de acá, ¿no? C de productos, A y B reactantes, ¿no? Y estos serían los coeficientes estequiométricos. Bien, nos dice que si este valor es bastante mayor a 1, queda favorecido pues la reacción, ¿no? Porque el propósito es formar productos, ¿no? Claro, ese valor sería relativamente grande respecto a este, ¿no? Por eso es mayor que 1. Y si es menor que 1, prácticamente la reacción es de muy bajo rendimiento, ¿no? Muy bajo rendimiento, ¿no? Bien, bueno, equilibrios homogéneos, como ya lo he mencionado, cuando las sustancias se encuentran, reactantes y productos, todos se encuentran en la misma fase, ¿no? Y cuando es de manera particular la gaseosa, se puede dar dos expresiones para la constante de equilibrio, ¿no? En términos de concentración o en términos de presión. Dándoles nombres que ya los conocemos, Kc para la expresión en términos de concentraciones y Kp en términos de presiones. Pero tienen la misma forma en el caso de presiones, ¿no? Si esta es concentración elevada al cuadrado, esta sería presión también elevada al cuadrado, ¿no? Lo mismo que en este otro caso. Bien, normalmente los valores de Kc y Kp en general no son iguales, ¿no? Sí, pero sí existe una relación entre Kc y Kp. Esa relación, si consideramos comportamiento ideal, que es la forma más sencilla de hacerlo, y bueno, ya sabemos que puede tener comportamiento ideal si la presión es menor o igual a 2 atmósferas. Si es así, esta relación es la acá mostrada, ¿no? Kp es igual a Kc por RT, R la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta elevada a la delta de N, ¿no? Donde delta de N estaría representando la diferencia, bueno, la suma de las moles, ¿no? Los coeficientes, ¿no? En este caso, ¿no? Estequiométricos de productos menos la suma de moles de los coeficientes estequiométricos de reactantes, ¿no? En otras palabras, sería así, ¿no? De manera general, para esta reacción de acá, ¿no? C más D menos A más B. Y si hubieran más productos y más reactantes, sería de la misma manera, ¿no? Bien, Profesora, esa reacción, profesora, una pregunta. sí, Disculpe. Eh, Solo es para, bueno, la relación esa de la diferencia de los números de moles. Es para solo cuando es gaseosa, ¿no? Se encuentra en estado gaseoso. claro, o sea, la O sea, relación, si me da, por ejemplo, en estado acuoso o estado o otro estado, por así decir, ¿qué es lo que no vamos a considero, ver? ¿no? No lo considero. No, es que si está en estado acuoso, ya no hay pues el Kp, ¿no? Ah, claro. Kp, Entonces solo sería para gases, ¿no? Claro, gases. claro, ese es para gases, pues. O sea, Kp es la expresión en términos Claro. expresión de constante equilibrio en términos de presión, pero porque estos ejercen presión, ¿no? NO2 y N2O4, porque es gas. Ah, claro, profesora, sí. Acuoso no hay, pues, ¿no?
Entonces, solamente sería Kc, no habría Kp, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Si la presión es mayor a 2 atmósferas, esta relación no es, ¿no? Porque esta relación resulta de considerar comportamiento ideal. O sea, porque la concentración se puede expresar en términos de presiones usando la ecuación universal de los gases, ¿no? P por B igual a nRT. De allí sale esto, ¿verdad? Esto ya es una expresión conocida, ¿cierto? Bien, pero repito, esta relación entre Kp y Kc tiene esta expresión si se considera comportamiento ideal. En otras palabras, si se usa la ecuación universal de los gases para buscar una relación entre concentración y presión. Pero si no tiene comportamiento ideal, habrá que usar otra ecuación, ¿no? La de Van der Waals o aquella que incluya el factor de compresibilidad, de tal manera que esta relación sería otra, pues, ¿no? O sea, entre Kp y Kc sería otra, no esta de acá, ¿no? Y para el caso de sustancias o sistemas que no sean gaseosos, como este, por ejemplo, donde hay agua, soluciones, ácido, ¿no? Una solución acuosa de ácido acético en agua, ¿no? El ácido más agua. No se ioniza de manera parcial. De manera parcial se indica con la doble flecha, ¿no? De manera parcial porque una parte queda como moléculas y otra parte se ioniza, ¿no? Porque la ionización también podría ser total, ¿no? Como es el caso de los ácidos y las bases fuertes. Entonces, al ionizarse este ácido de manera parcial, estos son moléculas de ácido acético y se ioniza en iones acetato y iones hidrógeno, ¿no? Esto es iones hidrógeno solvatados con agua, ¿no? Que sería el ion hidronio, ¿no? Se representa así, pero de una manera más simple siempre lo representamos como hidrógeno más, ¿no? O sea, iones hidrógeno. Porque en realidad, repito, estos son iones hidrógeno acompañados o solvatados con moléculas de agua, ¿no? Bueno, la expresión para esta reacción sería esta, un Kc' igual el producto de las concentraciones de los productos, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos son 1 entre el producto de las concentraciones de los reactantes, ¿no? Coeficiente sería 1. Pero sabemos que la concentración del agua, pues, es una constante, al igual que si tuviéramos un sólido, es constante, no es variable, porque si fuera variable entraría en la expresión de la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, como no es variable, entonces este valor constante con este valor constante resulta una nueva constante, ¿no? De tal forma que la constante de equilibrio para esta reacción en términos de concentración tiene esta expresión. Y bueno, y es adimensional, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pero acá hay un ejemplo sencillo. Dice las concentraciones, ejemplos de aplicación, ¿no? Las concentraciones de equilibrio de la reacción entre el monóxido de carbono y el cloro molecular para formar este cloruro de sería monóxido, ¿no? Este es un monóxido y bueno, este es cloro, ¿no? Cloruro de, no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, ¿no? A una temperatura de 74 grados centígrados, ¿no? Donde se dan las concentraciones de reactantes. Estas son las concentraciones de reactante y esta es la concentración del producto, ¿no? Entonces, a esa temperatura, estas son las concentraciones. Y piden calcular la constante de equilibrio en términos de concentración y de presión, ¿no? La expresión, entonces, es esta en términos de concentración, producto,
y reactantes. Todos los coeficientes estequiométricos son 1. Y bueno, sería solamente reemplazar la concentración que es dato, ¿no? Sí, porque dice concentraciones en el equilibrio y esta es la constante de equilibrio. Bien, entonces reemplazar punto 14, la de CO, punto 012 y la de cloro, punto 054. Sale 220. Y si consideramos lo que ya se ha mencionado, la relación entre Kc y Kp, que tendría esta expresión, el Kp resultaría, bueno, considerando el delta de N, el valor de R y la temperatura, pasándolo a Kelvin y reemplazando valores, sería 7,7. Bien, gracias. ¿Algún alumno puso el nombre? ¿Fosgeno es? No me parece conocido. ¿Fosgeno sería el nombre de este compuesto? Bueno, alguien puso por ahí fosgeno que no me suena, es muy familiar. Pero bueno, no es en este caso relevante el nombre, ¿no? Bien, para esta entonces, para esta otra aplicación sencilla también, dice la constante de equilibrio, ¿no? Para esta reacción es 158 a una temperatura de 1000 grados Kelvin. Y piden cuál es la presión de equilibrio de oxígeno si se tiene esta presión de reactante, 0.4 atmósfera, y esta presión de este producto, ¿no? Bien, entonces usar el valor de la constante de equilibrio, bueno, la expresión sería de este tipo, acá hay que, ¿no? Sería el producto de las presiones considerando los coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces acá es al cuadrado la presión, mientras que acá es a la 1, ¿no? Entre la del reactante, NO2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esta es la expresión de Kp, ¿sí? Y si se despeja presión de esta relación, tendríamos Kp en función de las presiones, ¿no? Y resultaría un valor bastante grande, ¿no? 347 atmósferas que no sé si de repente podrían chequear este valor. Parece un valor bien grande, muy grande, ¿no? ¿Alguien lo puede chequear, por favor? Está bien, profesor. ¿Sí? Sí, aproximado es Sí, bueno, en tal 346 caso, con mal. sí, en tal caso, este valor de acá, de repente, es un error, ¿no? Porque esta presión es muy grande. Acá de repente, bueno, voy a hacer el chequeo de este valor de la constante de equilibrio y bueno, dárselo para la siguiente clase, porque ese valor de presión es muy alto, ¿no? 347 atmósferas. Es muy grande, ¿no? Claro, porque miren las presiones acá, 0.4 y acá 0.27. Entonces el que salga 347 es muy grande, ¿no? Sí, más bien, disculpen, no lo había verificado. Sí, claro, este producto o esta operación da este valor, ¿no? Pero este valor como tal no corresponde para este sistema. Y disculpen que no me había percatado, ¿no? Entonces significa que este valor de acá, de 158, de repente es 0.158, ¿no? Bueno, lo voy a, repito, chequear y en tal caso, pues, hacer las correcciones que correspondan, ¿no? Bien, en el caso de equilibrios heterogéneos, significa, pues, que
las sustancias involucradas en el sistema en equilibrio tienen diferentes fases y este sería un ejemplo, ¿no? Carbonato de calcio sólido que forma óxido de calcio sólido y dióxido de carbono que es gaseoso, como sabemos, ¿no? Porque es una sustancia bastante conocida. La expresión de la constante de equilibrio sería esta, considerando todas las sustancias, los productos, el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos entre el único reactante, ¿no? Elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Pero acá este es un sólido y este es un sólido. Las concentraciones de los sólidos, al igual que de los líquidos, son constantes, ¿no? Por tanto, se multiplicaría por esta constante y acá se estaría dividiendo, ¿no? Resultando una nueva constante. Y por eso es que la expresión de la constante de equilibrio, Kc, en términos de concentración para este sistema, estaría en función solamente de la concentración de CO2, que sí es variable, ¿no? Sí, entonces, porque es variable, está relacionado con la expresión de la constante de equilibrio. En cambio, las otras no, ¿no? Bien, y en términos de presión, el Kp sería, valga la redundancia, presión, ¿no? Si es concentración, Kc es concentración de CO2, si es Kp es presión de CO2. Bien, entonces, en general, la concentración de sólidos y líquidos para sustancias puras no se considera en la expresión de la constante de equilibrio. Este valor Kc' no la van a encontrar, ¿no? Porque no tiene coherencia, ¿no? Pero lo que sí van a encontrar es este valor entre la concentración de esta sustancia y el producto de la concentración, que es una constante de esta otra, ¿no? Y que en realidad, pues, ¿no? Lo que encontramos es este valor, ¿no? De Kc o de Kp. Bien, en el caso entonces de este mismo sistema de descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y CO2, que es un sistema, como ya se ha manifestado, heterogéneo, podemos afirmar entonces de que la constante de equilibrio o el sistema mismo, ¿no? Y la expresión de la constante de equilibrio o lo que ocurra dentro de un sistema en equilibrio, que puede ser este de acá o que puede ser este otro, en donde es un recipiente donde se ha acoplado un manómetro. El manómetro es para medir la presión, ¿no? Manométrica, y la única sustancia que ejerce presión sería esta de acá, ¿no? El CO2. Y miren, acá hay una cantidad de carbonato de calcio mayor que la de acá. Acá hay una cantidad de óxido de calcio menor que la de acá. Entonces son dos sistemas diferentes con diferentes sustancias, diferente cantidad, ¿no? En cantidad me refiero de sustancias, acá hay, ¿no? Si hablamos de reactante, una cantidad relativamente grande de reactante y acá es una cantidad menor, ¿no? Y a pesar de ser así, la presión sería la misma, ¿no? Porque es independiente, ¿no? El Kp es independiente de la cantidad de sustancias que se encuentran o en la fase sólida o en la fase líquida. La presión es la misma, ¿no? Lo que sí depende, como toda constante de equilibrio, es de la temperatura, ¿no? O sea, qué temperatura está dentro del sistema. Si es la misma temperatura, tiene que ser la misma presión en ambos sistemas, como lo indica el manómetro. Bien, entonces la presión no depende de la cantidad ni de carbonato de calcio ni de óxido de calcio. Bien, y bueno, ¿no? Para este otro sistema en equilibrio podemos tener
igual, ¿no? Una situación de sistema heterogéneo, el reactante es un sólido y mientras que acá los productos son gaseosos. De tal forma que la expresión de la constante de equilibrio sería solamente en función de la concentración o de la presión de las sustancias que varían, ¿no? O sea, que pueden variar su concentración o que pueden variar su presión, ¿no? Porque un sólido no lo puede hacer, es constante, ¿no? Bueno, nos dice en este sistema en equilibrio a 295 grados Kelvin, la presión parcial de cada gas es 0.265 atmósferas, ¿no? Y piden calcular el Kc y el Kp. Bien, entonces el Kp, si se hace en términos de Kp, ya que dan presión, sería pues el producto de las presiones de los productos, ¿no? Amoníaco y ácido sulfídrico, ¿no? Sus coeficientes estequiométricos es 1 y simplemente es reemplazar valores, ¿no? Nos dicen de que de ambos tienen la misma presión, este sería el Kp. Y si lo relacionamos con el Kc, considerando comportamiento ideal, ¿no? Debido a que las presiones son bajas, entonces podríamos calcular el valor de Kc, ¿no? Bien, ¿qué sería entonces el delta de N2, la temperatura 295 grados Kelvin y el R que ya sabemos, ¿no? Que es 0.0821, ¿no? Bien, entonces estos cálculos, bueno, ¿no? Los ejercicios que les he presentado no implican mayores cálculos, simplemente usar las expresiones, ¿no? Entonces acá hay un resumen para sistemas que están relacionados con sistemas singulares y que, bueno, ¿no? Dice, ¿no? Si una reacción puede ser expresada como la suma de dos o más reacciones. Es decir, un sistema en particular es una reacción reversible y puede expresarse en función a otros sistemas, a dos o más sistemas, ¿no? Bien, dice la constante de equilibrio de toda la reacción está dada por el producto de las constantes de equilibrio de cada reacción, en este caso, ¿no? Que le da origen, ¿no? Esta reacción AB que forma CD tiene este valor de constante de equilibrio Kc', mientras que esta otra reacción tiene Kc2', ¿no? Digamos. La expresión, entonces, para esta reacción sería esta de acá. Bueno, para hacerlo simple, los coeficientes estequiométricos son 1, pero podría ser diferente de 1, ¿no? Sería C y D producto, A y B reactante. Y para esta reacción, E y F productos, C y D reactante. Entonces, si queremos o si tenemos un sistema como este, o sea, un sistema es en este caso es una reacción reversible, ¿no? Que se estaría analizando, asociada a una reacción reversible que se está analizando, ¿no? Este sería entonces el sistema que interesa finalmente, o la reacción que interesa, que se puede obtener a partir de estas dos reacciones, ¿no? De estos dos sistemas, ¿no? Simplemente por suma. Entonces, ¿qué valor de constante de equilibrio le corresponde para este sistema que nos interesa? Kc, ¿no? Si hacemos el manejo de datos, finalmente resulta, bueno, ¿no? Primero la expresión E y F productos, A y B reactantes. Y repito, si hacemos una relación entre esta y esta para tener esta expresión, resulta que este valor de Kc es el producto de estos constantes de equilibrio para las respectivas reacciones. Bien, dice cuando la ecuación de una reacción reversible está escrita en dirección opuesta, la constante de equilibrio se invierte en el recíproco de la constante de equilibrio original, ¿no? Entonces, acá tenemos el valor
o tenemos la expresión para una reacción reversible y por acá tenemos la inversa, ¿no? Reactante, producto, de acá ahora el producto se transforma en reactante, ¿no? Y el reactante se transforma en producto, a eso se refiere, ¿no? En la dirección opuesta. Esta es una dirección directa y esta sería la opuesta, ¿no? La opuesta la puedo expresar así también, ¿no? Bien, entonces están relacionadas porque al final es el mismo equilibrio visto de otra manera. Esta sería la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción, vamos a decirle directa. El valor es 4,63 por 10 a la menos 3 y para la otra sería pues el valor inverso, ¿no? ¿Sí? 216. Bueno, estos son conceptos elementales que ya no todos tienen conocimiento, estamos en realidad recordando, ¿no? Bien, entonces expresiones de una constante de equilibrio se puede expresar en términos de concentraciones molares o también de presiones, ¿no? Ya lo hemos manifestado también, las concentraciones de sólidos, de líquidos y de solventes no aparecen en las expresiones de las constantes de equilibrio, ¿no? Es una cantidad adimensional, las constantes, no se le da unidades, pero la restricción es que si es Kc, tiene que ser en términos de concentración molar y si es presiones en términos de atmósfera, o sea, las unidades, ¿no? Atmósferas. Bien, al calcular entonces el valor de la constante de equilibrio se debe de tener en cuenta que la ecuación tiene que ser balanceada y a un determinado valor de temperatura, ¿no? Porque si no se tiene en cuenta eso, estaría cambiando la expresión y el valor de la constante de equilibrio, ¿no? Sí, o sea, quiero decir de que si una ecuación se multiplica por 2, como sabemos, el valor de la constante de equilibrio queda elevado al cuadrado, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la ecuación, si nos dan el valor de la constante de equilibrio, tiene que estar asociada a una ecuación balanceada. Y además, se debe de indicar a qué temperatura no se está reportando o se está dando a conocer este valor de constante de equilibrio, ¿no? Porque ya sabemos que cambia la constante de equilibrio con el valor de la temperatura, ¿no? Y bueno, lo que acabamos de decir, lo que acabo de decir, si una reacción se expresa o puede ser expresada como la suma de dos o más reacciones, el valor de la constante de equilibrio es el producto, ¿no? De las constantes de equilibrio de todas las reacciones que le dieron origen, ¿no? Bien, por otro lado, también hay otro concepto bastante relevante que viene a ser el cociente de una reacción. Y normalmente definido como QC, cociente de reacción, QC. Y ese QC tiene una expresión similar a la de la constante de equilibrio, solamente que se refiere para la reacción en general, o sea, cuando la reacción no llega al equilibrio. Entonces, el QC sería, ¿no? Si es QC, es en términos de concentración, ¿no? Concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, que son C y D, entre el producto de las concentraciones de los reactantes A y B, también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Repito, este QC, si bien tiene una expresión similar a la constante de equilibrio, es para estudiar la reacción, o sea, cómo cambia las concentraciones de productos y de reactantes en el tiempo, ¿no? Entonces, en un tiempo dado, ¿no? ¿Recuerdan las gráficas del inicio? En el tiempo, las concentraciones de reactantes y de productos van cambiando, pero llega un momento en donde las concentraciones son constantes. En ese momento se ha alcanzado el equilibrio, ¿sí? Entonces, QC lo que hace es
vamos a decir así, relacionar en cualquier momento esas concentraciones obtenidas de reactantes y de productos, ¿no? Porque a medida que ocurre la reacción se puede sacar muestras, ¿no? Y analizarlas. Entonces, en un tiempo dado, T1, digamos, se puede tener un valor del producto C, del producto D, del reactante A y del reactante B, antes de llegar al equilibrio. Antes de llegar al equilibrio, esas concentraciones varían, ¿sí? A, B, C y D varían en el tiempo, ¿no? Ya se ha visto en la gráfica. Entonces, pero cuando logra alcanzar el estado de equilibrio, estas concentraciones, a partir de ese tiempo ya es una constante. De tal manera que QC se transforma en KC cuando se logra alcanzar el estado del equilibrio. ¿Sí? Bien, entonces hay ese término, ¿no? Dice, si QC entonces es mayor que KC, el sistema procede de derecha a izquierda para alcanzar el equilibrio. ¿Sí? O sea, todavía está variando las concentraciones. Y cuando es igual, es que se ha alcanzado el equilibrio. Bien, y cuando es menor, el sistema, ¿no? Dice, se va a la izquierda, ¿no? Para alcanzar el equilibrio. Es decir, ha sufrido algún perturbamiento y se tiene que desplazar hacia la izquierda para alcanzar el equilibrio. Bien, porque los equilibrios pueden ser perturbados, ¿no? Bien, entonces se tienen esas situaciones. Bueno, y acá es lo mismo para indicar lo mismo, ¿no? Cuando QC entonces es menor que KC, el equilibrio entonces procede de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Si es igual, ya se alcanzó el equilibrio, y si es mayor, se va de derecha a izquierda, ¿no? Para alcanzar el equilibrio. Y entonces QC relaciona concentraciones de reactantes y de productos en cualquier momento, en cualquier instante. Y repito, cuando alcanza el equilibrio, QC es igual a KC, ¿no? Siendo KC la constante de equilibrio, ¿no? Y se llama así, constante de equilibrio, porque es un valor, ¿no? Único en el tiempo. Y ese valor único solamente puede darse si las concentraciones son constantes, ¿no? Y bueno, también sabemos, como ya se ha mencionado en la práctica también, bueno, la práctica fue adelantada a este tema. El principio de Le Chatelier nos ayuda a mejorar los rendimientos de las reacciones, ¿no? Rendimientos que por naturaleza de los sistemas en equilibrio son rendimientos bajos, ¿no? Como este sistema, ¿no? Que ya se mencionó también al inicio de la clase, obtención de amoníaco a partir de sustancias elementales, nitrógeno e hidrógeno. Bueno, si recordamos el principio de Le Chatelier, dice, si una perturbación externa se aplica a un sistema del equilibrio, el sistema se ajusta, ¿no? O se acomoda para que la perturbación se contrarreste. Se contrarreste parcialmente, ¿no? Porque luego, pues, el sistema puede alcanzar una nueva posición de equilibrio. No se contrarresta totalmente, ¿no? Sino parcialmente. Bien, y esa nueva posición de equilibrio se puede alcanzar a la misma temperatura o también a otra temperatura, ¿no? Si es que la perturbación fuera el cambio de temperatura. Y bueno, para este sistema, entonces, si se añade amoníaco, de hecho, pues que no va a favorecer más, ¿no?
producción de amoníaco, ¿cierto? Porque el equilibrio se va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Más bien lo contrario, ¿no? Extraer amoníaco para que se produzca más amoníaco. Bueno, y esta es una gráfica que nos indica que en el tiempo, vamos a decirle 0, que sería acá, se tiene una determinada concentración de nitrógeno, de hidrógeno, que son reactantes, y de amoníaco, que es producto. Pero llega un tiempo, ese tiempo de acá, en donde por la gráfica misma nos indica justo la adición que se menciona acá, ¿no? De amoníaco. ¿Y qué va a dar lugar? Va a dar lugar a que ocurra, bueno, el desplazamiento, como ya se advierte acá, se va hacia la izquierda, y hacia la izquierda significa de que se va a formar más hidrógeno, por eso es que la concentración de hidrógeno aumenta, y lo mismo la de nitrógeno, que son reactantes, ¿no? ¿Sí? Y precisamente porque el amoníaco se estaría descomponiendo, ¿no? Entonces, no es la idea de adicionar amoníaco si es que en realidad se quiere producir amoníaco, ¿no? Porque ocurre el efecto contrario. Bien, entonces el sistema o el principio de Le Chatelier que nos permite, como les digo, manejando apropiadamente las perturbaciones, mejorar los rendimientos de reacción, ¿no? Según pues el análisis que se haga al sistema, ¿no? Y estos pueden ser cambios de concentración, cambios de presión y cambios de temperatura. El uso de catalizadores no afecta el sistema en equilibrio, ¿no? Pero sí sabemos que afecta en la velocidad nada más de la reacción, porque los catalizadores no son reactantes. Bien, para este sistema en general AB que produce C más D, si se retira C, entonces ahí sí, ¿no? Se va a producir más, valga la redundancia, productos, ¿no? C y D. Entonces, a medida que se forman los productos, si se van retirando, entonces contribuye a mayor formación, ¿no? Porque eso es lo que dice Le Chatelier, ¿no? Si ocurre una perturbación, y la perturbación sería esa, ¿no? Quitar ese producto C o también ese producto D sería lo mismo, está cambiando la concentración de productos, ¿no? Entonces el equilibrio se desplaza hacia la derecha para compensar esta disminución de concentración, en este caso de producto, ¿no? Y por otro lado, si se añade cualquier reactante, también el equilibrio se desplaza hacia la derecha, no sea A o sea B. Entonces, en una reacción reversible, los cambios de concentración implican el buen manejo, obviamente, un aumento de la cantidad de productos, ¿no? En otras palabras, desplazar el equilibrio hacia la derecha, porque esa es la idea, ¿no? De una reacción química, ¿no? O debe ser la idea de una reacción química, ¿no? Formar más cantidad de productos, lo máximo que se pueda. En cambio, retirar cualquiera de los productos, de los reactantes, no conviene, ¿no? Porque el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Y hacia la izquierda es que reaccione C y D, ¿no? Es decir, disminuye la cantidad de productos, que no es la idea, repito, ¿no? Bien, también se puede tener cambios de concentración y de presión, que casi es lo mismo, ¿no? Como sabemos, ¿no? Bien, cambiar presión o cambiar volumen es un efecto similar. Si aumentamos la presión, ¿no? Entonces
si aumentamos la presión del sistema, el equilibrio se desplaza hacia el lado donde hay menos moles de gas, ¿no? Entonces, para ello se tiene que hacer la suma de los coeficientes estequiométricos, ¿no? En este caso, bueno, ¿no? El desplazamiento sería, si aumentamos la presión, se desplaza pues hacia la derecha, ¿no? Porque hacia la derecha hay un mol, mientras que acá hay 2 moles, ¿no? Es decir, favorece para este sistema el aumento de la presión. Si disminuye la presión, sucede lo contrario, ¿no? Queda desfavorecido. Y por otro lado, si se aumenta el volumen, el equilibrio se desplaza hacia donde hay más moles, y más moles implica el desplazamiento hacia la izquierda. Pero si disminuimos el volumen del sistema, ahí sí le favorece, ¿no? Porque se desplaza hacia la derecha, hacia donde hay menos moles de gas, ¿no? El gas es el que ejerce presión. Bien, estas perturbaciones también pueden involucrar temperatura, como sabemos, ¿no? Pero el cambiar la temperatura involucra un nuevo sistema de equilibrio, ¿no? No solamente un nuevo sistema de equilibrio, sino el manejo de otra constante de equilibrio, porque las constantes de equilibrio dependen, como sabemos, de la temperatura, ¿no? Bien, y en algunos casos, como por acá se ve, de manera visual se puede apreciar los desplazamientos del equilibrio, ¿no? En este caso se tiene un estado inicial de 2 recipientes, ¿no? Que tienen sustancia de color anaranjado. En frío es anaranjado y si se calienta pues cambia de color. El cambio de color, como sabemos, es una evidencia de formación de nuevas sustancias, una evidencia visual, ¿no? De formación de nuevas sustancias. Bien, en el caso de catalizadores, como sabemos, pues no afecta un sistema en equilibrio, lo único que influye es sobre la velocidad de la reacción, ¿no? Específicamente sobre la energía de activación, ¿no? Entonces acá sin catalizador y acá con catalizador, ¿no? Entonces la energía de activación acá es grande, relativamente grande respecto a con catalizador que es más pequeña, ¿no? Bien, para enfatizar, no cambia entonces el valor de la constante de equilibrio ni afecta el desplazamiento del sistema en equilibrio. Simplemente el equilibrio se alcanza más rápido, nada más. Bueno, y en resumen, podemos tener esto, ese cuadrito. Perturbaciones, entonces pueden ser por concentración, por presión, por volumen, por temperatura, y en el caso de catalizadores no afecta, ¿no? Concentración, desplazamiento del equilibrio, sí, como vemos acá, sí. Sí, presión, sí, volumen. La temperatura, sí, también. Pero si vemos por acá el cambio de la constante de equilibrio, si se mantiene la temperatura, acá pues no se dice, pero hay que considerarlo así, ¿no? Manteniendo constante la temperatura, se puede cambiar la concentración, la presión y el volumen. Y en esos casos, pues la constante de equilibrio el valor no se altera, no es el mismo. Pero si se cambia la temperatura, sí, ¿no? No solamente se desplaza el equilibrio, sino también el valor de la constante de equilibrio, ¿no? El efecto de la temperatura, como sabemos, favorece las reacciones endotérmicas y desfavorece las exotérmicas en el caso de la elevación de la temperatura, ¿no? Y viceversa. Y los catalizadores, pues ya se ha mencionado en más de una oportunidad, no afecta en nada el sistema en equilibrio. Solamente influye en alcanzar
en menor tiempo el estado de equilibrio. Bien, creo que, bueno, todavía nos queda 5 minutos. Por acá hay un sistema a base de cobalto con iones cloruro, y acá hay otro compuesto también a base de cobalto y agua, ¿no? Y como en el caso de los iones cromato y dicromato, acá también hay un estado de equilibrio similar. En este caso, los iones cobalto hidratados presentan una coloración rosada, y cuando forma un complejo con los iones cloruro, no se ve de color azul la solución, ¿no? Entonces, puede ser afectado por el aumento de la temperatura, ¿sí? Este equilibrio, por adición de agua. En este caso se adiciona agua. Puede ser afectado si se disminuye la temperatura, también puede ser afectado. Y si se adiciona nitrato de plata, también puede ser afectado, ¿no? Porque los iones plata pueden reaccionar con los iones cloruro. En este caso, el efecto sería de concentración, ¿no? Y formaría cloruro de plata, que es un sólido, ¿no? Como es precipitado, al igual recuerdan que la adición de iones bario afecta. En este caso estaría dando lugar la adición de iones plata a la disminución de la concentración de iones cloruro, ¿no? Que forma parte del sistema. Y también sería el efecto de la adición de un ácido, ¿no? Bien, esto lo vamos a ver en la siguiente clase en un video, ¿no? Bien, mañana nos estaríamos viendo de 9 a 11 de la noche para recuperar la clase del día de ayer. Bueno, sería todo, y que tengan ustedes un buen día. Hasta mañana.